Paz y bien, hermanos, bienvenidos. Los saluda nuevamente y con mucho cariño su hermana Mariana. El día de hoy, estamos ya en nuestra tercera sesión y vamos a ver el capítulo segundo de nuestra encíclica. La encíclica que estamos viendo es la encíclica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, que recibe el nombre Gaudete et Exsultate. Ok, aquí la tenemos. Y bueno, antes que nada vamos a hacer la oración, vamos a disponer nuestro espíritu. Y bueno, para nosotros ya estamos viviendo fechas muy importantes porque se cumple la promesa de salvación, ¿verdad? El que nuestro Señor Jesús llegue a nuestro mundo para salvarnos, para cumplir la promesa. Ok, perfecto. Cerramos nuestros ojos. Nos ponemos en una posición cómoda, siempre de mucho respeto, y hacemos juntos la oración que nuestro Padre San Francisco nos enseñó. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. De esta manera, invocamos también a nuestra segunda mamá por excelencia, María Santísima, y la acompañamos en esta dulce espera de camino a Belén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros nunca apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Asimismo, invocamos también al Espíritu Santo, que derrame sus dones y sus gracias en nosotros en esta sesión y que, deje este conocimiento en nuestro corazón, pero que podamos practicarlo todos los días y que pueda dar grandes frutos. Perfecto. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Hacemos una pequeña recopilación y empezamos a hacer esas cadenitas que nos van a ayudar a poder entender un poquito más del tema y pues también a crear esas conexiones neuronales que nos van a ayudar a poder comprender un poquito más lo que estamos viendo. La sesión pasada vimos lo que es el capítulo primero, que es el llamado a la santidad. Vimos conceptos como qué es ser santo, que significa separado para Dios. Vimos también los santos que nos alientan y acompañan, que son estos santos que son nuestros intercesores y que nos ayudan a saber que sí nos podemos ganar el cielo. Vimos los santos de la puerta de al lado, que son todos esos hombres y mujeres de la vida diaria que siguen el Evangelio, que aunque no tienen ese título de santos, ¿verdad? Muchas veces nos inspiran muchísimo. Llamado así los santos de la puerta de al lado, que pueden ser nuestros padres, que cumplen su misión con amor, con propósito, con entrega, nuestras santas abuelas, nuestros tíos, todas esas personas que realmente llevan el mensaje de Dios en su corazón y lo practican. Ok, también vimos que el Señor llama, que ese llamado es individual para cada uno de nosotros. Vimos también nuestra vocación, que según la vocación que nosotros tengamos es como también nosotros podemos desempeñar esa santidad a la que somos llamados. Tu misión en Cristo, que es compartir nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio siempre de la humanidad. Y la actividad que santifica. Sabemos que somos el cuerpo místico de Dios y Él es la cabeza y nosotros somos sus manos y sus pies. Vimos también que cristiano quiere decir otro Cristo, entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Perfecto, más o menos es lo que vimos en el primer capítulo, que fue el llamado a la santidad, y en esta ocasión vamos a ver el
capítulo segundo, que lleva por nombre Dos sutiles enemigos de la santidad. Aquí nos da dos conceptos, filosóficos. El primero es el gnosticismo y el segundo es el pelagianismo. Conceptos que la verdad pues no estamos muy familiarizados con ellos, y en realidad es un capítulo pues un poquito elevado, filosófico, con conceptos que no son muy, que no estamos muy familiarizados con ellos. Sin embargo, yo quise hacer, pues por gracia de Dios, que el contenido lo podamos digerir y lo podamos llevar a ejemplificar en la vida diaria. Perfecto. Entonces, antes de esto, antes de sumergirnos y echarnos un clavadito a nuestro capítulo número 2, voy a compartir con ustedes este video que nos va a decir como a grosso modo qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto con el fin de que, bueno, podamos comprender un poquito más nuestro capítulo. Lo voy a presentar ahora. Aquí está. Ponemos en el mundo actual de su santidad el Papa Francisco. Capítulo segundo. Dos sutiles enemigos de la santidad. Hay dos falsificaciones de la santidad: el gnosticismo y el pelagianismo. Estas, en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. El gnosticismo actual. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón y de sus propios sentimientos, una mente sin Dios y sin carne. Lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. También es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio. Es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo, una doctrina sin misterio. El gnosticismo considera que su propia visión de la realidad es la perfección, se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. La realidad es que Dios nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, como Él lo quiere, los límites de la razón. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. En la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana, que en su variedad ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra de Dios, porque se aprende para vivir. La mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, porque así como la misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemigo. El pelagianismo actual. El poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Se olvidaba que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios, y que Él nos amó primero. Una voluntad sin humildad. En el fondo, los pelagianos solo confían en sus propias fuerzas. Se pretende ignorar que no todos pueden todo, y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia, como decía Santo Tomás. En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros. La gracia actúa históricamente y de ordinario nos toma y transforma de una forma progresiva. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada. La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Aún el querer ser limpios se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana. La amistad con Dios solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Pero no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a Él, que nos primerea. La Iglesia siempre enseñó que solo la caridad
hace posible el crecimiento en la vida de la gracia, porque si no tengo caridad, no soy nada. Los nuevos pelagianos. Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación, para no hacer pesada la vida a los fieles. El resumen de la ley. Existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial. El primado lo tienen las virtudes teologales, que tienen a Dios como objeto y motivo. San Pablo dice que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. Que el Señor libere a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad. Por eso exhorto, dice el Papa, a cada uno a preguntarse y a discernir frente a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en nuestra vida. Muy bien, hermanos, perfecto. Entonces vamos a iniciar principalmente con el gnosticismo y vamos a saber qué quiere decir eso. Esta palabra, etimológicamente, viene de la palabra griega gnosis, significa conocimiento. Los gnósticos se sienten los super sabios de las cosas de Dios. Y promete a la gente tal unidad con Dios que prácticamente llegaba a una perfección espiritual y es considerada como una herejía en la Biblia. Podemos entonces decir que el gnosticismo es el deseo de conocer todo, de tener todo en la mente sin ningún misterio, tener una respuesta absolutamente para todo. Recordemos, hermanos, que todo es por gracia de Dios y nosotros creemos en ese misterio grande que es Dios. Para nosotros, pues sí llegamos a un punto en el que a pesar del conocimiento sabemos que hay algo más allá que es nuestro Padre. Ok. Recordemos que Él nos creó y Él nos amó primero. Entonces vamos desglosando en la encíclica y aquí la tenemos. Y el capítulo número 2. Perfecto. Dice así, como ya lo dijimos, nuestro Papa Francisco dice, son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar. En los dos casos ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. El gnosticismo actual. A lo largo de la historia de la Iglesia, quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. Recordemos primero que la caridad se define así, es una virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y esto es por amor a Dios. Aquí podemos caer también en la soberbia. Muchas veces no nos damos cuenta, a veces que nosotros tenemos algo de gnósticos, ¿verdad? Cuando no sabemos a lo mejor todo acerca de las Sagradas Escrituras de la Biblia, sabemos cuántos libros la componen, sabemos todo del Evangelio, sabemos cuáles son las leyes que nos rigen a nosotros en materia de nuestro cristianismo y sin embargo, si no se practica el Evangelio, si no se practica el mensaje de amor que Dios nos da, pues eso no tiene ningún mérito, porque realmente Dios vino para eso, Dios vino para darle sentido a la ley. Y muchas veces llegamos a un egoísmo de sentir que ya sabemos todo, nos sentimos inclusive a veces superiores a los demás porque ellos no saben tanto como nosotros, pero pues al contrario es una responsabilidad muy grande y eso en vez de que
nos ayude a que crezca nuestro ego, tiene que hacernos más humildes. También nos comparte el Papa Francisco, en definitiva se trata de una superficialidad vanidosa, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Somos muy intelectuales, eso quiere decir a veces, ¿verdad? Que conocemos, somos muy intelectuales, bla, 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 pero ¿y el corazón cómo está? ¿Realmente estás encarnando a Cristo? ¿Realmente estás llevando su mensaje? ¿Realmente tienes caridad con tu hermano? No me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana. Esto puede ocurrir dentro de la iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Esto es muy importante, ¿verdad? Yo siempre he dicho, pues Dios no está peleado con la ciencia ni con el conocimiento. Esa muchas veces es una idea errónea que se tiene. Al contrario, yo siento que a Dios le agrada que nosotros nos hagamos estas preguntas filosóficas, pues tenemos esa parte humana y tenemos esa parte en la que nosotros nos cuestionamos muchas cosas, pero también debemos de saber que pues el conocimiento muchas veces, y sobre todo cuando viene de Dios, va a tener una limitante en nosotros. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio, otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. Sabemos, hermanos, como ya lo dijimos, que Dios es el misterio más grande que existe. Y nuestra mente es finita. En nuestra naturaleza, pues nuestra mente es finita y Dios es infinito. Entonces, leí un ejemplo que me pareció muy agradable para ponerlo el día de hoy con ustedes, que es como si nosotros fuéramos a la playa y lleváramos una cubeta, ¿no? Y pues todo el agua es el conocimiento de Dios, entonces nosotros queremos llenar nuestra cubeta con todo el conocimiento de Dios y pues no se va a poder, solamente va a ser una pequeña parte, muy, muy pequeñita parte la que vamos a poder nosotros recoger con esa cubeta de agua. Entonces es también saber que nosotros tenemos límites, que hay alguien más que es Dios y que pues precisamente ese es el misterio que tiene la misma vida, ¿verdad? Nos habla también, dice, considera que su propia visión de la realidad es la perfección, porque el gnosticismo por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio, tanto el misterio de Dios y de su gracia como el misterio de la vida de los demás. Considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Pues no, sabemos que pues también el conocimiento que nosotros tenemos una capacidad de entenderlo, pero no podemos decirle a alguien que ese conocimiento es perfecto. Dios nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Queridos hermanos, Dios no se impone, eso nunca ha pasado. El que de verdad abre su corazón y le abre la puerta, Dios está muy feliz de habitar en nosotros, pero no se impone. Recordemos también que tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como Él quiere. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, todos nosotros somos pecadores y todos nosotros en algún momento volcamos esa mirada a Dios y le abrimos la puerta de nuestro corazón. En ese sentido, sabemos que pasamos por circunstancias difíciles y de pecado también. Y hay unas palabras que dicen que donde abunda el pecado abunda la gracia. Precisamente nosotros no podemos decir que una persona que está llevando una vida un poquito desastrosa, ¿verdad? Ni podemos emitir un juicio diciendo que está a lo mejor destruido por los vicios o por las circunstancias de la vida. No podemos decir que Dios no está con él, porque Dios se presenta donde quiere, como quiere, y Él tiene sus medios para enamorarnos y para estar ahí con nosotros. Siento que
precisamente cuando pasamos por un momento de oscuridad, en lo personal, yo sentí, cuando sentí el llamado, yo sentí que Dios estuvo conmigo en esas noches oscuras y siempre sentí que fue mi luz. Entonces no podemos decir que Dios no está, porque Él está donde quiere y eso no se cuestiona. Nos vamos ahora con los límites de la razón. Los límites de la razón. Dice así: nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía logramos expresarla. Con frecuencia se produce una peligrosa confusión. Creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica ya somos santos, somos perfectos, somos mejores que el Papa Francisco lo pone como entre comillas la masa ignorante. Sabemos nosotros que el conocimiento, al contrario, nos debe hacer sentir una mayor responsabilidad, pero aquí sí hay que tener cuidado porque el nosotros saber mucho, saber de teología y estudiarla, y ir a Sagradas Escrituras, y bueno, saber más de nuestra fe muchas veces, pues nos puede cegar y nos puede hacer que a las personas las veamos menos, y no debe ser así. Tenemos que practicar los valores cristianos todos los días, y eso, al contrario de que nos haga sentir superiores o que nos haga sentir que ya somos santos, que ya tenemos ganados el cielo, al contrario, ¿verdad? Eso nos tiene que hacer poner nuestros pies sobre la tierra y practicar esos valores cristianos que nos van a acompañar siempre y nos van a ayudar en nuestra vida. Recordemos que nosotros como cristianos somos otro Cristo, y el mensaje de Dios es precisamente verlo a Él en nuestro hermano. Tener caridad, tener amor, pero practicarlo con el hermano. Dice también aquí: no apagues el espíritu de oración y devoción. San Buenaventura, por otra parte, advertía que la verdadera sabiduría cristiana no se debe desconectar de la misericordia hacia el prójimo. Es lo que decía, ¿verdad? Ese canal de misericordia hacia el prójimo, de ver nosotros el rostro de Cristo en las demás personas, nos va a ayudar a que no nos creamos más que el otro, sino saber que nuestra responsabilidad es mayor, y que además de conocer tantas cosas de nuestra fe, que eso nos ayude a acercarnos más a Dios, que no sea una limitante y que no nos aleje de la santidad. Muy bien, hermanos. Ahora nos vamos a la segunda corriente, que es el pelagianismo actual, y vamos a desglosarla igualmente como lo hicimos con el gnosticismo, para entender un poquito más y que sea más fácil, más digerible para nosotros. Ok, el pelagianismo se reduce a nuestra santidad. Se dice que, esta corriente dice que nuestra santidad es el esfuerzo humano, y pretende que solo el esfuerzo humano es lo único necesario para ser santos, que no hace falta la gracia de Dios, y que si yo quiero lo voy a lograr. Ok, aquí en esta corriente básicamente nos habla de que ser santos es mérito de nosotros, va a ser mérito de nosotros. Y sabemos que sin gracia no se puede absolutamente nada. Es un mensaje que escuchamos constantemente, ¿verdad? Al día de hoy. Tú puedes, todo depende de ti. Nos vamos como a encapsular a un egocentrismo. Tú puedes, todo depende de ti, que tú eres el mejor, no sé, todas este tipo de cosas. Y sabemos que la gracia es un regalo y una tarea que debemos desarrollar todos los días igualmente. Esto es de practicarlo todos los días. Podemos reducir entonces que el pelagianismo es solamente decir que que no existe gracia de Dios para que nosotros podamos llegar a la santidad, sino que se reduce a que yo, por mis méritos, puedo ser santo y puedo hacer lo que yo quiera. Perfecto. Nos vamos entonces, y dice así. Dice así.
Lo que responden a esta mentalidad pelagiana o semipelagiana, aunque hablen de la gracia de Dios con discursos endulzantes, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él, que Él nos permite vivir en su luz y en su amor. Saber, hermanos, y ser muy conscientes que pues la gracia de Dios Él nos lo da y que nada es mérito de nosotros, ¿sí? Todo es mérito de Dios. Recordemos primero que Dios nos creó y Dios nos amó primero. Su amistad nos supera infinitamente, no puede ser comprada por nosotros con nuestras obras y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto es un regalo de Dios y no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo seas, no importa tu futuro, si te abres a las gracias, eso basta, pero necesitamos eso, abrir nuestro corazón y saber que Dios es el dueño de todo. Hay que abrirle la puerta. La santidad es obra de Dios y no de nosotros. La misma santidad, el camino de santidad, también es obra de Él. Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones. En el atardecer de esta vida, me sentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Así cuando nosotros ponemos en práctica el Evangelio con las demás personas, pues saber que aunque lo hacemos de corazón, muchas veces hay esas manchitas que tienen ante los ojos de Dios, ¿verdad? Sabemos también que una vez que entra la gracia, tenemos que colocar la voluntad y la libertad para que la gracia siga actuando. Esto es lo difícil. Hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su propia originalidad o de su libertad, solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Tener esa humildad, hermanos, de saber que las circunstancias, lo que hacemos, no es obra de nosotros, sino es obra de Dios. Aquí dice también los nuevos pelagianos. Nos vamos, aquí está. Dice, la obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia, la doctrina y del prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embelezo por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Aquí básicamente nos habla de lo siguiente: a veces tenemos una concepción equivocada y tenemos la idea de que cumplir o hacer más preceptos y mientras más nos preocupemos de lo exterior, nos olvidamos de lo interior. Es decir, a veces realmente nos preocupamos solamente por ejemplo, cumplir toda la ley que Dios nos da, pero así como a la perfección y eso, y nos olvidamos de lo que hay adentro. O sea, realmente, claro que son importantes todos estos preceptos que nosotros tenemos como cristianos, son muy importantes, pero a veces nos cegamos tanto con eso que tal vez no estamos encarnando a Cristo, tal vez no estamos viendo el rostro de Cristo, lo vuelvo a repetir, en el hermano. O sea, tal vez tú cumples estos preceptos al pie de la letra, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Ya te echaste un clavado realmente a las obras que estás haciendo? Si eres otro Cristo, si estás dando un ejemplo de testimonio con tu vida, o solamente estamos yendo a la iglesia,
y estamos siguiendo esos preceptos súper perfectos, pero las obras, el mensaje de Dios, del Evangelio, ¿lo estamos cumpliendo realmente? Porque ahí a veces flaqueamos y ahí a veces es donde no estamos siendo coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y recuerden, el Papa Francisco lo dijo, y también San Francisco de Asís, que el testimonio debe ser nuestra propia vida. Nuestra propia vida tiene que ser ese gran testimonio. Perfecto. Y por último nos vamos a ir a el resumen de la ley. Dice, bueno, antes de eso se me olvidaba decirles, lo que importa en el cristianismo no son aquellos pequeños cumplimientos, sino el gran cumplimiento del amor a Dios y del prójimo. A veces tenemos tantas reglas, tantos preceptos, tantas cosas y nos olvidamos de lo esencial. Acordémonos que Dios viene a darle sentido a la ley y ese sentido es de amor, pero que realmente se vea reflejado en nuestra vida. Ahora sí nos vamos a el resumen de la ley. Dice así: estamos llamados a cuidar internamente la caridad. El que ama ha cumplido el resto de la ley. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Y bueno, me voy con esta reflexión y pregunto a ustedes y les invito a hacer esta reflexión, como siempre. Hay que echar un clavado hacia nosotros y ver realmente si nosotros formamos parte de estas corrientes sin darnos cuenta. O sea, a lo mejor tenemos algo de gnosticismo y no nos hemos dado cuenta. Quizá también tenemos algo de esta corriente de pelagianismo y tampoco nos hemos dado cuenta. Entonces, es buen momento para reflexionar, para ver dentro de nosotros y ser sinceros. Saber también en qué estamos gastando nuestra vida cristiana, por qué te preocupas todos los días, solo en el amor y dejar, dice así, solo en el amor y dejar ser amados, solo el que sea sentido amado puede amar a los demás. Dios nos conceda una humildad de voluntad y saber que no dependemos de nosotros mismos. Hay que irnos entonces con esta reflexión. Saber que no dependemos de nosotros mismos, hermanos, que hay alguien más y ese alguien más es Dios, ¿sí? Que gracias a Él nosotros estamos aquí, que gracias a Él, si son pocos o muchos frutos, ha sido gracias a Él, que gracias a Él nosotros escuchamos ese llamado, que gracias a Él nosotros hacemos esas obras buenas, que gracias a Él nuestra vida está siendo un real testimonio de vida, que gracias a Él nosotros podemos ver en el prójimo su rostro. Pero todo es gracias a Él, es por mérito de Él. Vámonos entonces, hermanos, con esta reflexión. Y bueno, me dio un gusto estar con ustedes en esta sesión. Vayámonos entonces reflexionando y viviendo estas semanas que nos acercan a estar en el encuentro con Dios. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Espero que estemos realmente practicando todo lo que Dios nos ha enseñado y también deseo que nosotros podamos dar ese fruto y sobre todo podamos cumplir el primer mandamiento y que también sepamos que todo no es gracia de nosotros, sino es gracia de Dios. Hermanos, paz y bien, que pasen un excelente día y nos vemos para la próxima. Bye.